Buenas tardes, mi nombre es Rangelis Domínguez Malena, mi matrícula es 100 43 88 15 y hoy les voy a hablar sobre Europa luego de la Restauración Francesa. Para nadie es un secreto que luego de la Restauración Francesa Europa pasó por una serie de cambios político, social y económico, y esto provocó las revoluciones de 1848. La revolución o revoluciones de 1848 son denominaciones historiográficas que se le da a la oleada revolucionaria que acabó con Europa de la Restauración y con el predominio del absolutismo en toda Europa. La revolución de 1848 fue la tercera oleada del más amplio ciclo revolucionario del siglo XIX. Esta inició con las revoluciones de 1830 y además de sus condiciones de revoluciones liberales, la revolución de 1848 se caracterizó también por el carácter de las manifestaciones nacionalista y por la aparición del primer movimiento obrero organizado. La revolución se inició en Francia, pero esta se dice que fue global, ya que se extendió por toda Europa central, ya sea por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Fue determinante para esta el nivel de desarrollo que adquirió las comunicaciones, ya sea el telégrafo y el ferrocarril, en el contexto de la revolución industrial. Esta revolución tuvo dos episodios, uno en febrero y otro en junio. Contra la gran burguesía se hizo la revolución en febrero, pero cuando el proletariado amenazó el orden social en junio, la pequeña y gran burguesía se unieron contra la subversión proletaria. Hay que destacar que el proletariado es un conjunto de personas o trabajadores que realizan sus actividades utilizando los recursos de otros. El proceso de la proletarización de las clases bajas en las zonas más desarrolladas industrialmente trajo como resultado la aparición del movimiento obrero organizado. Entonces, el 21 de febrero del año 1848 se publicó en Londres el primer manifiesto comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, encargado por la Liga de los Comunistas. Dentro de la causa que podemos citar de la revolución de 1848 es la persistencia, el uso y el abuso del antiguo régimen, es decir, de la monarquía absoluta impuesta tras Europa en la restauración en 1814. Ya cuando he vencido Napoleón, Europa vuelve a estar poblada de monarquía absoluta. Otra de las causas es la consolidación del nacionalismo, ya que estaban en plena época romántica y el nacionalismo fue cogiendo fuerza. Entonces se unieron varias regiones y estados pidiendo poder para que el rey no tuviera el poder absoluto. Otra de las causas es la revolución industrial, ya que cuando empezó la revolución industrial se dejó de hablar de pueblo llano y empezamos a hablar de proletariado. Ya el trabajo se dejó de realizar los campesinos y los esclavos, sino que ya el trabajo los trabajos se realizaban con máquina. Otra de las causas es la crisis alimentaria que ocurrió en Francia en 1847, ya que hubo una mala cosecha de patata y la patata es como el alimento de la clase popular. Entonces, al haber esa crisis, el pueblo pasó por hambruna y pobreza. Otra de las causas también fue la crisis comercial, porque a mitad del siglo XIX, las grandes potencias de Francia y España empezaron a independizarse y empezaron a comercializar de un país a otro, y con eso, a ellos comercializar de un país a otro, acabaron con la burguesía. Es cuanto. Buenas tardes, mi nombre es Yendi Amalia Brito de la Rosa, matrícula 116 20 Palde 4.
Asignatura Fundamento de Historia, mi maestra Inmaculada Santana José. Estaré hablando acerca de la Revolución Francesa en el 1848 y su consecuencia. La palabra revolución viene siendo un cambio violento y radical en las instituciones políticas y sociales. La revolución de 1848 tuvo un especial significado en un siglo lleno de revoluciones. La diferencia entre el 1848 y 1830 es que la del 1848 abarcó toda Europa, fue global, fue afectada toda Europa, y en la de 1830 solamente fue afectada lo que fue Grecia y Francia. Por eso la del 1830 tiene una pequeña amplitud y la del 1848 tiene una amplia amplitud. Por eso su origen fue en París en el 1830 y su meta más ambiciosa era conseguir el sufragio después de Francia, Italia, Europa Central. ¿Dónde fue? En el 1830 y 1848 afecta a toda Europa. ¿A quiénes? A la sociedad civil, la burguesía y el movimiento obrero. Antes se había dado una revolución francesa, luego se dio la del 1830. Pero en general, ninguna la aposentó. Fueron radicalmente aplastadas y el pueblo seguía sin libertades. Entre los logros que se consiguieron las revoluciones se encuentra lo que fue la implantación en Francia del sufragio universal. Por eso dicen, toda acción trae su consecuencia. Ahora estaré hablando acerca de las consecuencias. Una de ellas fue el fin de Europa en la Restauración. No consiguió en el 1830, pero sí consiguió en el 1848. Sí se consigue terminar con ese estado feudal, absolutista. Lo que Europa feudal absolutista, lo que la Europa de la Restauración había impuesto y propuesto en el 1814. También estuvimos lo que fue una de ellas, el tránsito de poder. Si antes quien moderaba y tenía el poder económico, social, era la nobleza, la aristocracia, ahora es la burocracia la que empieza a emerger y quien va acaparando más poder económico y social. Otra de ellas fue lo que fue la monarquía. Aunque en muchos países las revoluciones no acaben triunfantemente, sí que la monarquía se dan cuenta que no pueden seguir, fueron el estado anterior y de alguna manera hay cambio hacia actitudes más liberales. Una de las mayores consecuencias fue el movimiento del obrero. Toda la migración de obreros del campo a la sociedad iba inmigrando, iba cambiando. A pesar de que no se conseguía la mayoría de sus objetivos, sus consecuencias fueron muy importantes. En los siguientes años de liberalismo constitucional y era parte de la mentalidad de la población. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Manuel. Voy a estar hablando sobre la Comuna de París y qué significó la toma de la capital de Francia hace 150 años
y cómo cambió la historia para el obrero de América Latina. Bueno, como las noticias llevan con más de un mes de retraso a América Latina, y estos contenían distorsiones tan grandes que lo que sugerían que pasaba en la capital de Francia era una especie de orgía siniestra. Aún informaciones se enfocaran en ciertas partes específicas, se logra o se consigue comunicar lo que se quería o lo que sucedía. Pese a ello, hace 150 años, la Comuna de París terminaría convirtiéndose en uno de los hitos casi fundacionales del movimiento obrero en la región. Y como señalan los investigadores, fue la inspiración de los comunistas y los proletarios, que estos a lo largo del siglo XX intentaron tomar el cielo por asalto, como lo hicieron los comuneros entre marzo y mayo de 1871. La Comuna despegó en París. La Comuna surge como un efecto de la crisis social y económica posterior a la guerra entre el Imperio francés y el Reino prusiano, que precipita el fin del gobierno de Napoleón III, mientras que fue controlada por los sublevados. Se emitieron decretos de autogestión en fábricas y en diferentes políticas sociales, que estas fueron consideradas muy avanzadas para su tiempo. Pero esta aventura revolucionaria no resistió más de 71 días y concluyó o finalizó con la famosa llamada Semana Sangrienta, que fue a manos del gobierno francés. Entre los líderes del movimiento que tomó París, no solo se encontraban proletarios, también estuvieron participando lo que fueron periodistas, profesores y artesanos que habían venido o habían participado en grandes revueltas francesas a lo largo del siglo XIX. Los 71 días. Voy a estar dando una breve descripción de lo que fue eso o un breve comentario. Bueno, y pues los 71 días fue la Semana Sangrienta, que en realidad no fueron 7 días. Estas en realidad fueron 2 o 3 semanas en la represión y las posteriores ejecuciones. Las estimaciones sostienen que fueron aproximados o fue un número de 20 a 50.000 comuneros que murieron por ser parte de lo que fue la toma de París. De los libros emblemáticos de aquella época fue llamado La historia de la Comuna de París. El tal fue publicado por el escritor Oliver Prosper Lissagaray. Lissagaray en su libro relata la magnitud de la gesta de hace siglo y medio. Lissagaray en una parte de su libro dice que la atracción del París rebelde fue tan poderosa que hubo quien vino desde América, para poder contemplar este espectáculo desconocido Para ya ir finalizando esta exposición o esta breve intervención, voy a estar hablando sobre lo que es la herencia para América Latina. Y pues decir que Tarkus destaca que el legado de los comunistas
parisinos no solo se extiende entre los últimos años del siglo XIX, sino también a lo largo del siglo XX y puede verse también en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Mesa Fortunato, matrícula 144-6880. Y en el día de hoy le voy a estar hablando sobre la revolución proletaria, en la cual vemos que esta revolución es una revolución de clase social en la que el proletariado intenta derrocar a la clase dominante mediante la toma de gobierno y las demás instituciones políticas. Por otro lado, vemos que el término proletario se encuentra definido como aquella producción de clase que, con respecto al modo de producción capitalista, no posee ningún tipo de control o beneficios sobre los medios de producción y distribución, por lo cual se ven totalmente obligados a vender su fuerza de trabajo recibiendo como pago un salario. Y esto se encuentra representado por la gran parte de los obreros. También vemos que existen dos tipos de proletarios, entre los cuales está el proletario rural, el cual está concentrado por las ciudades y vinculados a las actividades industriales. Y por el otro lado tenemos el proletario rural, el cual se dedica a las labores de la agricultura. También vemos que, según la teoría marxista, el proletariado es una clase social propia del sistema económico capitalista, la cual es explotada por la burguesía y los dueños de medios de producción y las riquezas. También podemos ver que el término proletario nace dentro del Imperio Romano, donde se le llamaba proletariado a la última clase social de las 5 que existían en aquel entonces. Esto se caracterizó porque ellos, los proletariados o obreros, eran los desechos de la sociedad, ya que no poseían propiedades ni nadie los contrataba por su situación precaria y solamente podían unirse al ejército para servir como bulto dentro de la fila de dicho ejército. Por otro lado, vemos que la revolución proletaria tuvo una serie de características, tales como les puedo mencionar que los obreros eran la gran parte de la sociedad. Por otro lado, también vemos que el sector privado se encontraba al mando de un pequeño grupo dentro de la sociedad llamado la burguesía. También vemos que también se caracterizó por la formación de movimientos políticos con filosofía comunística y socialista. Y por último, para finalizar, ellos fueron rechazados a nivel mundial por su pensamiento comunista basado en que todos deberían tener lo mismo. Ahora, esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado.